8, unidad 8, derechos, estates y tenencias. Le voy a decir más de 8 que pueden salir en el examen, pero 8 van a salir en el examen. Definición de real property o real estate según el capítulo 475. Real property o real estate significa cualquier interés o derecho sobre la tierra y todo interés sobre propiedades comerciales u oportunidades de negocios. Incluye los derechos minerales. Incluye los derechos minerales. Vamos a ponerle la pantalla para que vean también y no solamente me escuchen. Entonces, incluye los derechos minerales. En la Florida, el que es dueño de la tierra es dueño de lo que está arriba de la superficie de ella, lo que está debajo hasta el centro de la tierra y lo que está arriba hasta el infinito. Y más allá, como la película. Entonces, si usted tiene la tierra y debajo hay petróleo, pues usted se hace millonario, como le pasó a la familia Bush en Texas. Hay estados donde uno no es dueño de lo que está debajo y los derechos subterráneos son del estado. Pero en la Florida, usted es dueño de todo lo que está arriba, debajo y hacia arriba, y también en el cielo. Lo que no incluye son lotes de cementerios, como ya hemos visto en otras láminas, ni tampoco los mobile homes. Eso es lo que no es considerado real estate. Porque los mobile homes tienen una placa y son considerados más bien como un auto, en lugar como un vehículo, pues lo puede mover. Y los lotes de cementerio tampoco son considerados real estate. A ver, los mortitos. Entonces, la tierra y toda la superficie y todo lo que se le atribuye por naturaleza, desde el centro de la tierra hasta el infinito, eso es, el dueño de la tierra es dueño de todo, desde el centro de la tierra hasta el infinito. Ahora, bienes raíces o real estate en inglés es la tierra más las mejoras que hace el hombre. La casita que hizo arriba, lo que construyó, el edificio, a eso es lo que se llama real estate. El que es dueño de la tierra es dueño de la tierra hasta abajo. Si usted tiene una tierra y una compañía de electricidad quiere pasar unos cables de alta tensión por arriba, tiene que pedirle permiso y pagarle por el espacio aéreo. Si es dueño de la tierra y alguien tiene una valla que pasa por arriba de la suya, tiene que pagarle por el espacio aéreo, porque usted es dueño del espacio aéreo. En Nueva York está construido un edificio que era el de la KLM, ahora es MetLife, una compañía de seguro, y está construido arriba de la estación Grand Central, por allá por la calle 47. Creo que hay un edificio altísimo, no tiene tierra. Tampoco está en el aire, pues, pero está construido sobre las bases de la estación Grand Central, que es del gobierno. O sea, un edificio que no tiene tierra. Entonces, pero el dueño de la tierra es dueño de lo que está abajo y hasta el infinito. Ahora, bienes raíces o real estate es la tierra y las mejoras, y real property o bienes inmuebles, que uno piensa que es lo mismo, pero en realidad tiene una definición diferente, es los bienes raíces más el conjunto de derechos legales. El conjunto de lo que podemos hacer con esa tierra, con esa propiedad. Y ahora vamos a ver cuáles son esos derechos legales. Ahora, cuando hablamos de los derechos aéreos, eso implica todo el espacio aéreo que está por encima de la tierra. Cuando hablamos de derechos de superficie, hablamos de derechos también que tiene tierras que colindan con el agua. Si el agua es un río, entonces se llaman derechos ribereños o riparian rights. Si el agua es un lago o el mar, que están afectadas por las mareas, se llaman derechos litorales. Entonces tenemos derechos ribereños o derechos litorales, son derechos de superficie de tierras que colindan con aguas. Y el derecho de subsuelo también le llaman derechos minerales, que son los derechos que tenemos sobre todo lo que está debajo del suelo. Ahora, cuando hablamos de estos derechos de superficie, derechos ribereños, derechos litorales, el derecho de regadío, derechos ribereños, si la propiedad colinda con un río y el río empieza a traer piedras, a esa tierra y piedras que arrastra el río se llama acreción o acreencia. Y cuando se depositan a la orilla de la tierra, a esos depósitos se llaman aluvión. El dueño de la tierra también es dueño del aluvión. Si yo tengo una tierra que colinda con el río y me depositan piedra y tierra, toda esa piedra y tierra me pertenece, porque soy el dueño de la tierra. Pero si sucede lo contrario, el río empieza a erosionar el borde de la tierra, entonces lo que voy a hacer es perder terreno. Si el río se crece y entonces inunda mi tierra, pues ese retroceso, esa pérdida de tierra afecta al que tiene tierras que colindan con los ríos. Y el terreno ganado o reliction es cuando el río retrocede su cauce, dejando tierra descubierta. Y el dueño de la tierra es dueño de la tierra descubierta. Si el río desapareciera por completo, entonces el dueño de la tierra es dueño hasta la mitad del río, porque la otra mitad le pertenece al dueño de la tierra vecina, la tierra que está enfrente. En todo caso, el que tiene una tierra que colinda con el río puede usufructuar el agua
pero no puede desviar su curso, porque tiene que permitir que el río siga su paso para que las otras tierras también se beneficien del mismo. Propiedad personal versus accesorio o fixture. Personal property es todo aquello que nos pertenece, que es propiedad personal. Y fixture son aquellas cosas que una vez fueron propiedad personal, pero ahora ya no lo son porque pertenecen a la casa. Hay dos tipos básicos de propiedad, pues bienes inmuebles y bienes muebles. Bienes muebles son los muebles de la casa. El sofá, la nevera, la lavadora, la secadora, el televisor son bienes muebles. Y bien inmueble es la casa con la lámpara que está pegada al techo, con el microondas que está empotrado en la pared. Todo lo que está empotrado, adherido, se considera un fixture. Entonces, con el acto de separación, cuando yo tengo un fixture y lo separo, lo cambio, deja de ser un fixture y se convierte en propiedad personal. Hay casas que tienen lámparas que valen $500,000. Entonces, el dueño puede quitar la lámpara antes de irse, poner una lamparita de a peso de Home Depot, ¿verdad? Y ahora esa lámpara, que era un accesorio de la casa, se convierte en propiedad personal. La empaca y se la lleva. Entonces, hay que tener cuidado, porque hay gente que piensa que una cosa se queda y luego se lleva la sorpresa que ya no está. Pasa con las lámparas, pasa, por ejemplo, con los motores en los garajes de los estacionamientos. Uno ve y tiene garajes de estacionamiento y entonces cuando compra la casa y llega ahí, mire, el motor, no, eso era propiedad personal. Pero ¿cómo? Si estaba instalado. Estaba. Estaba. Lo desatornillan y se lo lleva. Entonces, por eso es importante, cuando uno hace un contrato, establecer una lista qué es propiedad personal y qué no. Porque cuando simplemente lo separan, ya lo convierte de fixture a propiedad personal. Ahora, cuando lo instalan, pasa lo contrario. Yo compro un microondas, está en su caja, es mío. En el momento que lo empotro, ya pasa a ser parte de la casa. Una pregunta en el examen es acerca de una renta comercial. Una persona que renta y luego se quiere llevar todo el mobiliario que puso ahí en el local comercial. Todos los estantes que puso para poner la ropa, los zapatos. Eso se llama un trade fixture. Y el inquilino, o sea, el que rentó la propiedad, se lo puede llevar. Porque se llaman trade fixture y son muebles que se pegan en locales comerciales con el propósito de exhibir mercancía. Se llaman trade fixture. Y sí se pueden remover por el tenant. No hay nada, porque le pertenecen. Son mobiliario que él puso para poder vender su mercancía. Entonces, en una corte, IRMA son el acróstico, pues, para que en una corte un juez pueda determinar si algo es propiedad personal o es un accesorio o fixture. Y entonces lo que va a ver un juez es cuál era la intención de las partes, en la I, la R, cuál es la relación de las partes, la M, cuál es el método que está adicionado y la A, de qué manera está adaptado el artículo. En la intención de las partes se refiere, por ejemplo, si una persona se dedica a poner cercas de madera y él está vendiendo su casa y en el patio trasero tiene madera para hacer cercas, eso es propiedad personal. Él se dedica a eso, está usando el patio de su casa como un depósito de su mercancía, de su material. Es mercancía, le pertenece. Pero si él empieza a poner esa madera y empieza a poner la cerca y la deja inconclusa, sin terminar, entonces en una corte se puede determinar que él tenía la intención de usar esa madera para ponerle la cerca a toda la casa. Por consiguiente, entonces ya esa madera no se la puede llevar porque forma parte de la casa, es un fixture ahora. Tenía la intención de ponerla. La relación entre las partes. Generalmente un refrigerador, uno lo desenchufa, lo monta en un camión y se lo lleva, por consiguiente es propiedad personal. Pero si el refrigerador tiene un encofrado, un enchapado, una decoración que hace juego con el resto de la decoración de la casa, y llevárselo ya distorsionaría desde el punto de vista de estética, entonces la relación que tiene ya lo hace, ya lo convierte en un fixture también. El método de adición es muy simple. Si está arriba de una mesa, es suyo, es personal. Si está empotrado, es de la casa. Y la manera en que el artículo se adapta. Un televisor es propiedad personal. Lo desenchufo. Si está en un mueble, es mío. Pero si lo empotré y cerré eso y sacarlo de allí, dañaría la pared. Entonces ya la manera en que se adaptó lo convierte en un fixture. En todo caso, como eso se presenta para muchas discusiones, lo más conveniente es que uno, cuando hace el contrato, hace también lo que se llama el Bill of Sale. El Bill of Sale es un documentico de venta de todo lo que es propiedad personal que se va a quedar ahí. Entonces uno toma una hojita, pone el Bill of Sale y pone la lavadora, la nevera, la secadora y lo pone a valor cero. ¿Por qué a valor cero? Porque los bancos no financian propiedad personal. El banco solamente financia propiedad inmueble, no muebles.
Entonces, todo el mobiliario que se vaya a quedar, si tiene un valor, el día de cierre lo tiene que pagar el comprador. Si el comprador dice, yo quiero que se quede el juego de comedor y el vendedor dice, ok, pero te lo vendo en $600, el día de cierre tiene que pagarle $600 por ese juego de comedor. A menos que él diga, te lo dejo incluido, entonces hay que hacer un bill of sale, juego de muebles, valor 0. Se firma, se adiciona en el contrato. El día antes del cierre uno va a mirar que el juego de muebles no se lo llevaron. Entonces, eso es lo conveniente hacer con todo lo que sean cosas dudosas, si es propiedad personal, o un fixture como la lavadora, la secadora, todo lo que es, pues todo lo que pueda ser considerado propiedad personal. ¿Ok? Anóteme sus preguntas que ya ahora se las respondo. Entonces hablábamos que cuando hablamos de bienes inmuebles, del real property, hablamos de los derechos. ¿Cuáles son los derechos que tiene un dueño? Y esta es una pregunta muy frecuente de las 8 que pueden hacer en el examen. ¿Cuáles son los derechos básicos de un dueño? Y están en este acróstico, DUPE. La D de disposición. ¿Qué significa disposición? Significa que tengo el derecho de disponer de ella, venderla, regalarla, donarla. Si es mía, la dispongo. ¿Qué se puede hacer con ella? Porque en el examen preguntan también, ¿a qué se refiere el derecho de uso? El derecho de uso se refiere a que yo la puedo usar en lo que yo quiera. Puedo usarla como una discoteca, puedo usarla como un restaurante, puedo usarla como un supermercado. Si es mía, yo decido cómo la uso. Pero es diferente de la disposición. Yo dispongo si la vendo, la regalo, ¿verdad? Y la posesión se refiere a la ocupación. La poseo, es mía, la ocupo, yo soy el dueño, yo la puedo ocupar. Y la exclusión se refiere al goce pacífico, al derecho de que un hombre es el dueño de su castillo. Yo cuando conquistaba decía a la chica, ¿quieres ser la reina de mis castillos? Y no tenga ningún castillo, pero no importa. Pero es que el ranchito que uno tenga es el castillo de uno, ¿sí o no? Es el castillo de uno, ¿no? Y si uno tiene una reina, entonces uno es el rey. El caso es que entonces el dueño, el derecho de exclusión es lo que le da a un hombre o a un propietario el derecho de que entre en su casa solamente a quien él le permita. Y alguien que entre, que no está autorizado para entrar, puede perder la vida, como le pasó al joven aquí que se metió en el driveway de una casa, salió el dueño y lo mató, él nada más estaba poniendo la dirección en el GPS, pero bueno, en mal momento se metió en propiedad privada, porque es contra la ley, se lo puede llevar preso también, simplemente por meterse en el driveway, está metiéndose, está invadiendo propiedad privada. El hombre es el dueño de su castillo, por consiguiente, tiene el derecho de gozar, el derecho de exclusión, solamente entran los que admitimos en la casa. Entonces, DUPE, disposición, uso, posesión y exclusión. Y hay que memorizar eso, disposición, uso, posesión. Esto es una de las fichas que les voy a hacer. Una de las fichas. Es una cosa que tiene que tener una ficha. Pues. Dominios y tenencias. Dominio se refiere al grado y medida en que uno domina una propiedad y la tenencia en la manera en que la tienes. Uno puede tener una tenencia uno solito. La casita, la casa, la propiedad es mía. Nadie más. Pero puedo tener también una tenencia compartida. Tengo un socio, 1, 2, 3, 5, 10 socios. Entonces son las dos formas en que yo puedo tener una casa, la tenencia. Ahora el dominio se refiere es si yo soy el dueño, la compré, o yo la rento. Para que entiendan fácilmente eso es lo que es. Dominio es mía o la estoy rentando. Si yo la estoy rentando, no es mía, pero también tengo derechos sobre el uso de ella porque estoy pagando una renta. El derecho, por ejemplo, que el dueño no puede entrar cuando se le dé la gana. Tiene que pedirme permiso por lo menos 12 horas antes para poder entrar porque, aunque no es mía, le estoy pagando una renta y tengo entonces el derecho de posesión, de tomarla. Entonces, por eso es que es el grado, la cantidad, naturaleza y alcance de los conjuntos de derechos, pero a veces dominio y tenencia se utilizan indistintamente. En algunos casos, las palabras son sinónimos, como acá, hold, ¿verdad? Por ejemplo, el freehold en inglés, el estate libre o dominio libre o absoluto, se dice que es de duración desconocida. ¿Por qué? Porque en el dominio libre o absoluto es cuando yo soy el dueño. Soy el dueño, la casa me pertenece, no la estoy rentando. Si yo soy el dueño, ¿hasta cuándo voy a ser el dueño? O hasta que me muera. Y como no sé cuándo me voy a morir, gracias a Dios, entonces la posesión es de duración desconocida. Nadie sabe cuándo se va a morir. Entonces, el dueño la tiene hasta que se muera, la duración es desconocida. En cambio, en el dominio no libre, o lo que se llama tenencia de renta, fíjese que en inglés el dominio no libre, esta palabra hold es un sinónimo más bien del dominio. El dominio no es libre. En cambio que en el leasehold,
la palabra hold es más bien sinónimo de tenencia de renta. Por eso la misma palabra hold a veces es de dominio o de tenencia. Quiere decir, yo tengo la tenencia de renta y el dominio no es libre. ¿Me explico? Es las dos situaciones. Entonces, yo lo que tengo aquí es de duración conocida. ¿Por qué? Porque esto se crea con un contrato de arrendamiento. Empieza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre. Conozco hasta dónde voy a tener un dominio no libre o un dominio, una tenencia de renta. Pero la primera es desconocida, no sé hasta que me muera. La segunda, hasta que se me acabe el contrato. Ahora, resulta que cada una de estas tiene sus divisiones. Cada una de estas sería muy fácil si sería hasta ahí, pero resulta que el freehold tiene dos maneras de ser. Y esta tiene tres. La cosa se pone un poquito más complicada. Pero bueno, el dominio libre, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se nos complica el dominio libre? Bueno, el dominio libre, resulta que el dominio libre puede ser pleno dominio o puede ser dominio vitalicio, que en inglés significa fee simple o life estate. ¿Cuál es la diferencia? Si yo tengo un dominio pleno dominio o fee simple, pleno dominio, fee simple, yo puedo decidir a quién queda la casa cuando fallezca. Es de dominio desconocido, incluso después de muerto yo puedo dar un testamento y decir, en mi muerte la casa le queda a mi hijo, a mi mujer, a mi mamá. Ese es el pleno dominio. La domino tanto, o sea, es tan mía que yo decido a quién le queda. Pero el life estate o dominio vitalicio no. El dominio vitalicio, yo soy dueño de esa propiedad mientras viva. Al momento de morir ya no es mía. Bueno, al momento de morirse nada es de uno. pero quiero decir, en la primera yo puedo decidir a quién va, en la segunda no. ¿Por qué no? Porque el dominio vitalicio se trata cuando yo quiero regalarle, por ejemplo, una propiedad a mi madre. Si yo le voy a regalar una propiedad y se la doy en pleno dominio, ¿qué sucede? Que cuando ella fallezca, se la van a repartir entre los que entre los que ella haya dejado en la herencia, o entre mis hermanos, o entre los que tengan derecho o ella haya dejado un testamento. Pero si yo se la doy en dominio vitalicio, lo que le estoy diciendo, mamá, esta casa es tuya, y mientras vivas puede hacer lo que quiera con ella. Tiene el derecho de dupe, disposición, uso, posesión, venderla, lo que quiera. Pero si fallece y la casa está en su posesión, ya no es de ella, ni de mis hermanos. Se revierte a mí, que fui el que se la regalé. Entonces, ese es el dominio vitalicio. Uno lo usa para esas situaciones donde uno quiere que la propiedad, en caso de que la madre de uno o el hijo al que se la regaló fallezca, entonces la propiedad se revierte ¿a quién? Al que la donó. Si yo se la regalé, al ella fallecer, se devuelve a mí. Ella no puede decidir donarla porque el dominio que tiene no es pleno dominio. Ella no puede decidir darla en un testamento, no puede hacer nada porque ella la posee solamente en vida. Una vez muerta, la puede vender en vida, pero en vida puede hacer lo que ella quiera. Es un dominio vitalicio en vida. Una vez fallecida, el que decide, la propiedad se revierte al que la donó. Ahora, yo puedo decidir que debido a que pago muchos taxes, etcétera, se me revierte. Entonces, puedo decidir que no se revierta para mí. Puedo decidir que ese dominio de reversión sea para un tercero. Y en ese caso se llama dominio remanente, un reminder. Ya no va a ser en reversión para mí, sino va a ser un reminder para un tercero. Ese tercero puede ser dos. Una persona que se conozca el nombre, yo puedo decir, en caso de que mi madre muera, la recibe mi hijo primogénito de mi primera esposa, que se llama Ricardo. Él la va a recibir. Pero si no se conoce la relación que tiene con el dador, no se conoce el nombre, pero se conoce la relación, entonces se llama un dominio contingente. En ese caso yo podría no especificar el nombre porque tal vez no ha nacido, pero puedo decir la relación que tiene conmigo. Mi madre la tiene en dominio vitalicio con dominio remanente contingente en hijo primogénito del tercer matrimonio o de mi primer nieto. No han nacido ninguno de los dos. Ni se sabe si nacerá, pues a esta altura no sé si voy a tener nieto. Ya tengo un gato de nieto, pero es otra. Pero, entonces, el caso así. Entonces, el caso es que funciona así. El dominio vitalicio que no tiene, mi madre que le di la casa. El dominio de reversión lo tendría yo si es que vuelve a mí. El dominio remanente lo tendría o mi hijo, que se conoce el nombre, que sería vested o adquirido, o el contingent, que sería la persona que se conoce la relación que tiene conmigo, pero no se conoce cómo se llama. Entonces tenemos, en el examen le pueden preguntar que si una persona fallece y al fallecer la propiedad está establecido que va a un hijo no nacido, ¿qué tipo de relación tiene esa persona
¿Cómo se llama ese tipo de dominio? Es un dominio contingente. Si se conoce el nombre, es un dominio adquirido, vested. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son las dos. Eso es en cuanto a los dominios, absolutos. Ahora, en cuanto a los dominios, aquí tenemos el fee simple pleno dominio, es el más completo, ¿verdad? Puede ser hereditario, se llama pleno dominio, pleno absoluto, se puede disponer, se puede descender a los herederos. Ese es el fee simple o pleno dominio. Y el dominio vitalicio es el que no se puede heredar, simplemente pasa en reversión al otorgante original o en reminderment a un tercero, que puede ser con nombre conocido, el vested o adquirido, o nombre no especificado, contingente o contingente. Esas son las dos situaciones. Ahora, en el dominio no absoluto, ya no soy el dueño, aquí lo estoy rentando, es un lease. Entonces, como es un lease, se mide en tiempo calendario. No hay para la propiedad, pues yo no la puedo vender. No existe por un periodo indefinido y no tengo dominio ni absoluto, y el dominio es limitado en el tiempo. No tengo participación en la propiedad, puedo usarla y puedo transferir el uso a otro inquilino tal vez, pero tengo posesión de derecho por un periodo de tiempo determinado. Entonces aquí en hay tres categorías: el estate for years, el estate at will y el estate at sufferance. O en español, la posesión por años, la posesión por voluntad y la posesión por tolerancia. Son tres. El estate for years se refiere a que hay un contrato y dice cuántos años dura, o cuántos meses dura, o cuántos días dura. En el examen ponen, por ejemplo, que una persona tiene un contrato que empieza el 1 de enero y termina el 15 de enero. ¿Qué tipo de posesión es? Y mucha gente se equivoca pensando que es alguno de estos otros dos, pero resulta que no, es el estate for year, porque aunque dice que es por años, desde que la renta tenga una fecha de inicio y una fecha de fin, se llama estate for year. No tiene que ser por año, puede ser por un mes, puede ser por una semana, pero si tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, se llama estate for year. Hay fecha de inicio, hay fecha de fin, estate for year. Hay fecha de inicio, no hay fecha de fin, estate at will. El estate at will es: yo tengo una casa gigantesca, ya soy millonario, pongo una casa para que viva ahí el chofer mío y otra para que viva la cocinera. Les doy permiso de vivir en mi casa. Se conoce la fecha de inicio, pero no se conoce cuál es la fecha de salida, porque va a ser hasta que yo cambie de chofer o cambie de cocinera. Ese día no se sabe cuándo va a ser la fecha de salida. Están ahí por mi voluntad. Posesión, por eso se llama posesión por voluntad. También se llama renta mes a mes, porque yo le estoy pagando un sueldo mensualmente. Mientras le estoy pagando y sean mis empleados, siguen ahí. El día que los despida, se van. Por eso se llama estate at will, a voluntad. Conoce la fecha de inicio, no se conoce la fecha de fin. Ahora, at sufferance, parece que estuviera sufriendo. Y sí, está sufriendo el dueño. Está sufriendo el dueño porque él quiere que se vaya y el inquilino no se va. No hay acuerdo del dueño. ¿Cómo se da esto? Tal vez había un estate for a year, por un tiempo calendario, se terminó y la persona se quedó ahí contra la voluntad del dueño. O invadió la propiedad o lo que sea, pero el caso es que en el estate at sufferance se refiere a cuando hay una persona en la casa contra la voluntad del dueño, hasta que el dueño le haga una eviction, le eche a la policía, lo que sea, pero así se llama, mientras el inquilino esté ahí. Entonces el estate for years es por años, tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de fin, se crea con un acuerdo de lease, aquí está, un acuerdo de lease, no transmite el título legal, solamente el uso. At will, por voluntad, se conoce la fecha de inicio, no hay fecha de fin, hay un arrendamiento que no tiene un término específico. Si a la persona le pagamos semanalmente, hay que notificarle 7 días para que se vaya. Si le pagamos mes a mes, hay que notificarle con 15 días para que se vaya. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Puede ser esto una pregunta del examen? Puede ser, no sé, pero es bueno recordarlo, ¿verdad? Y el dominio por tolerancia o ad sufferance, pues el inquilino se quedó en posesión de los bienes después que terminó el contrato y sin el consentimiento del arrendador. Porque si fuera con el consentimiento, no se llamaría ad sufferance o por tolerancia, se llamaría tenancy at will. Si era un contrato mes a mes y el dueño dice, ok, sigue pagándome mes a mes, ya sería un contrato ad will, por voluntad. Pero mientras está contra la voluntad del dueño, entonces se llama ad sufferance o por tolerancia. Entonces, todo en cuanto a los dominios. Está fácil los dominios. Ahora vamos a ver los tipos de tenencia o posesión. Yo decía que en la tenencia hay dos tipos de tenencia. Cuando yo soy el único dueño
o cuando yo soy o tengo una tenencia concurrente, tengo más de un dueño. Cuando soy el único dueño se llama sole ownership en inglés o propiedad inseverability. Soy el único dueño de todo, y cuando hay más de un dueño se llama concurrent ownership. O sea, una propiedad concurrente, con más gente. Entonces aquí también tenemos que hay tres categorías. Bueno, tres categorías dentro de la concurrente. Y la única, el dueño es dueño, él tiene una propiedad separada, se llama sole ownership, propiedad separada, es mantenida por una sola persona. Inseverability, propiedad única, una sola persona. Pero si tenemos más de un dueño, hay tres maneras de tener propiedad más de un dueño. Una, posesión en común. Dos, posesión conjunta. Y tres, posesión conjunta entre cónyuges. La posesión conjunta en inglés se llama tenancy in common. Tenancy in common, tenencia en común. Tenancy in common. Tenancy in common, ¿qué quiere decir? Que podemos haber dos dueños, 3, 4, 5, 10, a distintas porcentajes. Yo puedo tener el 10, otro el 20, otro el 30. Puede ser a distintas maneras. Puede haber empezado como una posesión única, individual, separada mía, y luego yo vendo la mitad. Y luego al que yo le vendí la mitad, le vende la mitad a otro. Entonces puede ser a distinto tiempo, puede ser... Y entonces en ese caso, cuando tenemos un tenancy in common, una posesión en común, si alguno de los tres fallece, vamos a decir que son tres dueños, si alguno de los tres fallece, ¿a quién le quedan los derechos del que fallecido? A los herederos. Esa es la posesión en común. Ahora, hay una posesión muy rara que se llama joint tenancy o posesión conjunta. Y la posesión conjunta es una situación diferente. Si hay tres personas y uno de los tres fallece, la propiedad no va a los herederos del fallecido, sino se la reparten los dos que quedan. Si antes tenían 33 cada uno, ahora quedan a 50 y 50. Y si fallece el otro, el que queda vivo se queda con el 100%. Esa es la posesión conjunta. Porque para que esa posesión conjunta se dé y se ajusta, los tres tienen que haber puesto la misma cantidad de dinero en el mismo momento, en el mismo tiempo. Pues sería injusto que uno puso la mitad y el otro puso nada más el 10 y el otro puso, y entonces se muere el que puso el 50%. No, entonces por eso esta posesión conjunta tiene que tener lo que se llama el PIT. Pero cuando la posesión en común es entre dos o más personas, el título lo pueden adquirir al mismo tiempo o en tiempos diferentes. Hay interés indiviso, uno tiene el 10, otro tiene el 20, partes iguales o desiguales, y es la más común y tiene transferencia a los herederos. No tiene el derecho de supervivencia. El derecho de supervivencia es el derecho que dice, el que se murió perdió. El derecho de supervivencia es, sí, porque le queda a los que quedaron vivos. Entonces, pero tiene que darse las cuatro unidades. La posesión tiene que ser indivisa. El interés a partes iguales en toda la propiedad. El título al mismo tiempo, adquirido en el mismo tiempo. Eso es el PIT. Posesión, interés, título al mismo tiempo. El posesión, la interés y el título al mismo tiempo. La posesión, los intereses tienen que ser al mismo momento, porque si no, no sería justo. Entonces, si son 4, le toca 25% cada uno que ponga. ¿Verdad? Si son 3, 33.33 cada uno. Y en esta situación, entonces pasa lo que les digo, que al morir uno de los 4, se reparten entre los 3. Cuando muere uno de los 3, queda entre los 2. Y cuando muere el último que queda, es el que se queda con todo. ¿Para qué es este tipo de posesión en conjunta? Si 3 socios van a montar una fábrica y van a hacer una inversión ahí, van a comprar el terreno, ¿qué tal y compran el terreno entre los 3 y hacen la inversión millonaria para construir la mega fábrica y se muere uno de los 3 socios? Y viene la viuda y dice, a mí me da mi parte. Y le toca entonces vender para poderle pagar a la viuda y 0 fábrica, 0 empleados, 0. Entonces, eso no funciona así. Hacen una posesión conjunta y dice, bueno, el que se murió le quedó a los otros 2, el proyecto continúa. El proyecto continúa. Se muere otro, el proyecto continúa. Pues ya si se mueren los 3, bueno, entonces sí, el último le toca a los herederos. El último. Y ahí no pasa nada. Ahora, en una posesión conjunta, uno de los 3 vende, se acaba la posesión conjunta. Cuando uno de los 3 vendió la parte de un tercero, ahora ya cambia la posesión conjunta y se convierte en una posesión en común. Entonces no puede vender, porque al vender se destruye la posesión conjunta. Por supuesto que en el título tiene que establecerse todo esto. Y en la Florida también esta posesión conjunta existe entre cónyuges. Y en inglés se llama el tenancy by inheritance. Y es únicamente entre esposo y esposa. Tienen que también existir las 4 unidades, la posesión, el interés y el título al mismo tiempo. Entonces, cuando uno de los cónyuges se muere, ¿a quién le queda la propiedad? Al que quedó vivo. Y al que quedó vivo adquiere un derecho de supervivencia
Y en el caso de divorcio, entonces se convierte en un tenancy incómodo. La mitad para cada uno, o lo que determine un juez, o el que tenga el mejor abogado, pero en todo caso pasa a un tenancy incómodo, ya deja de ser tenancy by entirety. Pero todas las propiedades que existan y que se hayan comprado entre marido y mujer, al fallecer uno de los cónyuges, le quedan al cónyuge sobreviviente. El homestead es el bien de familia. En la Florida es una tenencia legal creada por la ley. En realidad el homestead existe en toda la nación. Lo que pasa es que opera de maneras diferentes. En la Florida protege toda la casa. Si usted compra una casa y la declara como homestead, nadie se la puede demandar. Ni las deudas del IRS, ni deudas de hospitales, ni deudas de malos negocios que usted se meta. Nadie se la puede embargar. Ni lo puede obligar a venderla para pagar una deuda. En Georgia sí. En Georgia homestead solamente protege $60,000. Entonces, si usted tiene una casa que vale $200,000 y viene una deuda, le pueden obligar a venderla para que pague la deuda y le dan a usted, lo que está protegido son $60,000 suyos para que alcanzan $60,000 para la inicial de otra. Pero en la Florida no, en la Florida si la casa está declarada como vivienda principal, nadie la puede embargar. Y está protegida una casa que tenga hasta medio acre dentro de la ciudad, que es un buen tamaño, o hasta 160 acres fuera de la ciudad. Además de eso, está protegida propiedad personal adentro. Lavadora, nevera, hasta $1,000 de artículos personales que no pueden ser embargados tampoco. Otra de las protecciones es para la mujer, el cónyuge, porque si está declarada homestead, aunque la esposa no esté en el título, ella tiene que firmar para poder hacer la transferencia del título. La venta requiere la firma de ambos cónyuges. Ahora, en el caso de que la propiedad sea homestead y muere uno de los dos, el cónyuge sobreviviente recibe un dominio vitalicio con reminderment en los hijos de la pareja. O sea que no puede reclamar los hijos del difunto si los tuviere o algunos otros familiares del difunto. Automáticamente la propiedad es de homestead, muere el difunto, entonces la viuda queda con toda la propiedad en derecho vitalicio y cuando ella fallece el dominio remanente va hacia los hijos de la pareja, si los hubiere, por supuesto. Y también tiene una excepción de impuestos de hasta $50,000. Quiere decir que si la casa para efectos de taxes vale $150,000, entonces va a tener una exoneración y va a pagar solamente taxes hasta $100,000, porque le exoneran $50,000. Entonces es otro beneficio que tiene homestead. Ahora, el cónyuge sobreviviente, además de quedarse con todas las propiedades que se hayan adquirido bajo la tenencia tenancy by entirety, también tiene el derecho sobre el 30% de todo el resto del patrimonio del difunto, aunque la haya dejado fuera de la herencia. En la Florida es obligatorio que el cónyuge sobreviviente reciba el 30% del resto del patrimonio. Eso no incluye el bien de familia porque el homestead lo recibe completamente y tampoco incluye las que tengan en posesión conjunta. Todo lo que tenga en posesión conjunta le queda al cónyuge sobreviviente. Pero propiedades que hayan adquirido el marido fuera, que haya tenido, que no sea posesión conjunta, no la puede desheredar, tiene que dejarle por lo menos el 30% del patrimonio por ley. Equitable, que es la distribución de los bienes que resultan de un divorcio. Cuando se divorcian, se reparte de manera equitativa. Equitativa no es mitad y mitad, porque depende si ella tiene los niños, el gato, el perro, entonces hay que dejarle más a ella, ¿verdad? Que lo que le queda a él. Por eso es que todas las niñas quieren la Barbie divorciada, porque tiene el carrito de Ken, la casa de Ken, el yate de Ken. Pero cuando hay un divorcio, todo lo que se hizo fuera del matrimonio, activos separados, pues ya no entra en el reparto. Sí se hizo bien la separación de bienes, ¿verdad? Entonces, todos los bienes que los cónyuges posean antes del matrimonio y que los hayan separado, hayan hecho una separación prenupcial, o hayan adquirido bienes durante el matrimonio, pero que haya sido con dinero recibido de una herencia o de una donación. En esos casos quedan fuera. Pero todo lo que se compró dentro del matrimonio se tiene que dividir equitativamente, según como determine un juez o como se lo repartan ellos. Y todos los bienes adquiridos ante el matrimonio de forma individual o en conjunto, individualmente o en conjunto, no importa que haya sido individual, pero si fue dentro del matrimonio y no se había puesto por separado, pues corresponde a la distribución. Ahora aquí hago un comentario que no tiene nada que ver con la clase, pero para información personal de ustedes, porque conozco un caso de una persona que se casó e hicieron bienes por separado, se separaron. Antes de casarse, él separó todos sus bienes. Un hombre tenía mucha plata
hizo separación de bienes. Y se casó con una dama de Venezuela. Ay, no sabe lo que es. Entonces, un americano. Y entonces, ¿qué pasó? Que se pelearon. Tuvieron una hija, se pelearon. Ella tenía una hija más adulta. El caso es, haciendo la historia corta, es que cuando se pelearon, él vino a reclamar su casa. Ella, por supuesto, dice, no, yo no voy a salir, está en mi casa. No, que está en la separación de bienes, es mía. Entonces, hay un forcejeo, parece, dice ella, o dice que le rompió la nariz. Viene la policía se la quería llevar a ella. Quería que ella se saliera de la casa. Que salte, que si no el hombre te va a matar. No, ella dijo, no, yo no me salgo, que me mate aquí. Y entonces, al final, se lo llevaron preso y está preso. Y además de eso va a perder todo. ¿Por qué? Porque cuando hizo la separación de bienes, tuvo la tacañez y también la falta de conocimiento de que contrató un abogado que hizo eso para él y no le contrató un abogado a ella. Y al hacer eso, entonces ya pierde toda validez la separación que ella ha hecho antes del matrimonio. Cuando alguien quiere hacer una separación de bienes a propiedad, tiene que ponerle un abogado a ella y pagárselo, y al abogado decirle, tú la estás representando, y el abogado tiene que trabajar para ella. Él le paga, pero él la representa a ella y en su idioma y con todo, porque ahora ella alega, yo no sabía nada, yo firmé, yo no hablo inglés. Y entonces, por consiguiente, esa separación de bienes no tiene validez. Así es que no solamente dame la casa, el carro de Ken, la casa, el yate de Ken, todo. Entonces, y además de eso, preso. Entonces, por eso es que uno tiene que conseguirse una buena mujer. No, bueno, el abogado yo le he recomendado eso, pero yo digo que es mejor tener una buena mujer, no pasan esas cosas. Sí. Bueno, tal vez si uno se porta bien, pero entonces, aguas, cuida, como dicen allá en México, aguas con eso. Hay que buscar un abogado también. Las cooperativas, cuando uno quería comprar una casa, quería comprar una unidad en un edificio, se formaba una cooperativa. La cooperativa es como una corporación. Los dueños de la cooperativa tienen acciones de la corporación y el dueño del edificio es la cooperativa. O sea, la empresa compra el edificio, los socios se reparten los apartamentos. Pero eso tenía un grave problema a la hora de pagar los impuestos. A la hora de pagar los impuestos venía un solo recibo para toda la corporación. ¿Y qué pasa si alguno de los accionistas de la corporación no tenía cómo pagarlo? Tenían que pagarlo a los demás, porque no hay manera de no pagar los property taxes. Pueden embargar la propiedad por eso. Entonces, ese fue uno de los problemas. El otro problema era a la hora de arrendar o vender. Porque entonces a la hora de arrendar o vender, lo que vendíamos eran las acciones y el comprador tenía que ser aprobado por toda la junta de la junta directiva de la corporación. Entonces, si no estaba aprobado, pues no podía vender. Entonces, por esas dos razones, ya hoy día existen cooperativas, pero que han quedado de años atrás, pero la mayoría de la gente que va a comprar una unidad de condominio, lo que hace es un condominio, ya no hace una cooperativa. Ahora, desde esa época de las cooperativas, ya había el derecho de cancelación de los 15 días calendario a partir de la firma del contrato y la recepción de los documentos de la cooperativa. Pero es a partir de la fecha de la recepción de los documentos, no de la firma del contrato. A partir de que se reciben los documentos, tenemos 15 días calendario para cancelarlo si es nuevo, es decir, si la cooperativa es hecha por un desarrollador. Y si es usado, es una cooperativa de reventa, que estoy comprando acciones de otra persona, tengo 3 días hábiles. Fíjense que la diferencia entre estos 15 días son calendarios, son días continuos, pero los 3 días no son continuos, son 3 días de negocio, 3 días hábiles. Y el comprador tiene derecho a cancelar dentro de esos 3 días hábiles después de haber firmado el contrato y haber recibido los documentos de la cooperativa. Ahora, eso dio lugar a que fuera mejor establecer condominios. En la Florida hay mucho de lo que llaman condo conversion. Condo conversion es que un developer construye 300 apartamentos y los renta. Es más fácil conseguir un préstamo para construir 300 apartamentos de renta que para construir 300 apartamentos y venderlos. Entonces, por eso el developer consigue el dinero, hace los 300 apartamentos, los renta, y cuando ya ha pagado buena parte de la deuda, entonces decide, ahora sí voy a venderlos. Entonces crea un condominio, echa todos los inquilinos para afuera y separa las 300 unidades entre las 300 apartamentos en 300 condominios. Fíjense que es diferente apartamento de condominio. Para nosotros es lo mismo, pero en realidad cuando usted le pregunta, ¿usted vive en un apartamento o en un condominio? Si usted dice, yo vivo en un apartamento, usted vive en una unidad donde hay 300 apartamentos que tienen un solo dueño.
Si usted vive en un condominio, usted vive en una unidad que tiene un dueño. Esa unidad tiene un dueño. El condominio, el vivir en un condominio es vivir en una unidad que tiene un dueño, el vivir en un apartamento es una unidad que tiene que el dueño es dueño de todos los apartamentos. Entonces, el condo conversion es convertir apartamentos en condominios. Tengo los 300, hago todos los documentos de ley y las separo y las vendo una por una y como resultado de eso, pues se gana más dinero vendiendo las 300 individualmente que lo que me valen todas las 300 en un paquete. Entonces, el dueño de la unidad, el dueño es dueño de una unidad y de una parte fraccionaria indivisa de los elementos comunes, porque en un condominio, ¿qué es lo que uno tiene? El área común, la piscina es un área común, el elevador. Entonces, el que es dueño de la unidad de condominio tiene además que pagar parte de lo que son las áreas comunes. Y eso viene pues en el bill mensual del pago de condominio. Entonces, ¿qué documentos tiene un condominio? El documento de declaración que se registra en los registros del condado, los artículos de la incorporación, los estatutos de la asociación que tienen todas las reglas operacionales en cuanto a los reglamentos, hasta qué hora se usa la piscina, si permite mascotas, si no, qué porcentaje de los condominios puede ser rentado y cuál no. Porque en un condominio generalmente establece, mira, lo máximo que se permite rentar aquí es 20%. Entonces, si ya está rentada, si son 100 unidades, ya están rentadas 20, que es el 20%, ya nadie más puede rentar, hasta que no desocupe a alguien y le den el derecho a otro en la lista. También tiene el FAQ, que son las preguntas y respuestas frecuentes. Eso viene de Frequently Asked Questions. Y tiene un presupuesto operativo estimado del año, para que el que compra el condominio sepa cuánto va a tener que pagar mensualmente cada mes. Eso son los condominios, y entonces en los condominios también tenemos el mismo periodo de cancelación. 15 días calendario si es nuevo, 3 días hábiles si es de uso. Igual que en la cooperativa, exactamente igual. Ahora, si tienen más de 20 unidades, el condominio hay que presentar un folleto informativo y al posible comprador hay que darle un folleto informativo y todos los documentos del condominio. Porque este derecho de cancelar el contrato comienza a partir de recibir los documentos del condominio. El derecho de los 15 días o el derecho de los 3 días. Tiempo compartido, timeshare, es cuando usted compra un apartamento, una unidad. No compra un apartamento, sino compra una semana de esa unidad. Dividen dividen la unidad en 52 títulos. ¿Por qué 52 títulos? Como el año tiene 52 semanas, pues entonces cada quien puede comprar una semana. Y entonces el que compra esa escritura puede ocupar esa unidad en la semana que compre. Puede comprar una, 2 o 3, pero es dueño nada más de la semana que compre. Entonces el título es hecho por un intervalo de tiempo y en ese intervalo tiene un pleno dominio de la propiedad y tiene el derecho de uso, el derecho también de arrendamiento. Ahora, un desarrollador tiene que darle 10 días al comprador de un timesharing para cancelar. Usted puede ir a Orlando, le dan las rentadas de Disney, le dan todo y entonces después que compra puede volver dentro de los 10 días y devolver toda la transacción. Porque el problema de los timeshare es que el mantenimiento es muy caro, por lo general. Ahora, viene a ser una solución para familias muy grandes, porque usted no puede meterse con 10 personas en un hotel con 2 camas. Entonces, en el timeshare le rentan a uno unidades grandes que tienen 2 habitaciones, 3 habitaciones. Pero el problema es el costo del mantenimiento anual de esas unidades. El CDD, Community Development District, es un organismo que se crea por el dueño de la tierra, generalmente el developer lo crea, nombra 5 supervisores en un board, los elige el dueño de la tierra y entonces tienen reuniones sunshine. Reuniones sunshine es que tienen reuniones a vista del público. Cualquiera puede participar en la reunión y comparte sus responsabilidades con el Home Owner Association. El propósito de estos 5 supervisores es que van a crear, a solicitar los préstamos del gobierno, a hacer todo lo necesario para que se haga el desarrollo al mismo tiempo o antes de hacer el desarrollo. O sea, ellos son los que planean, planifican y construyen toda la infraestructura. La infraestructura de la comunidad se refiere a las aguas negras, las aguas blancas, la luz, el acceso, las vías de acceso. O sea, en la Florida uno no puede construir algo si no existe las vías de acceso, si no hay, como aquí hacen casas con pozo séptico, o hacían, yo pienso que ya no, pero hay casas que tienen pozo séptico. Una casa con pozo séptico gasta 5 veces más agua que una que no. Porque las que están conectadas, pues el agua va, ¿verdad?, a unos tanques donde la filtran, les meten cloro, les meten productos químicos y luego la volvemos a tomar. Por eso el agua aquí de Georgia tiene un saborcito ¿no? La gente dice eso. Tiene mucha vitamina M. Pero bueno, en todo caso el agua aquí la recirculamos.
la recirculamos. Entonces, pero en el CDD, el propósito de eso es hacer toda esa infraestructura antes de que esté terminada la propiedad, o al menos al mismo tiempo. Entonces tiene beneficios para los residentes de una comunidad. Los residentes son electores, pueden elegir a los miembros de la junta del CDD. Hay ahorros porque se tienen financiamientos a bajo costo. El costo se asume por los que se benefician y entonces se le cobran en los property taxes. Generalmente esto se tarda 6 años en pagar y ya después de 6 años desaparece y lo que queda es el HOA, el Home Owner Association. Pero generalmente es el plazo que estipulan para pagar todas las instalaciones que hay que hacer antes de crear la subdivisión. Y el HOA, que viene de las siglas Home Owner Association o Asociación de Dueños de las Casas, es una corporación que forma el developer para publicitar, administrar y vender todas las propiedades en una subdivisión residencial. Tiene un cuerpo de directores, que generalmente los nombran los mismos propietarios, y son los que hacen los estatutos, los covenant, condition and restriction, todas las condiciones que va a tener la subdivisión. Proveen servicios como el mantenimiento de todas las áreas comunes, regulan actividades, pueden imponer multas y sanciones a los residentes. No corta la yarda, multa, ¿verdad? Pinta la casa de otro color, cámbiale el color, como nos decía aquí ahora, y puede llevar una propiedad en remate si no se paga. Usted tiene que pagar el Homeowner Association mensual o anualmente, porque si no, puede entonces perder la casa. Bueno, eso es todo de la unidad